Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que hagas algo sencillo. Pon una mano sobre tu pecho. Siente tu respiración y dime en silencio, sin prisa: Señor, si estás aquí, que yo pueda notarlo. Porque hay noches, tal vez como esta, en las que uno siente que Dios está lejos. No porque Él se haya ido, sino porque el corazón está cansado. Y el cansancio hace que todo se vea más oscuro. A Martín le pasaba eso. No era un hombre malo, era un hombre común. De esos que trabajan, vuelven a casa con la mente llena de pendientes y aún así intentan sonreír para no preocupar a los demás. Esa noche, Martín apagó la luz de la sala. La casa quedó en silencio, como si también estuviera exhausta. En la cocina, el reloj marcaba los segundos con una paciencia que a veces duele. Había tenido un día pesado, una llamada que no quería recibir, una noticia que no esperaba. Una de esas palabras que se dicen rápido y se quedan clavadas despacio. Se sentó al borde de la cama. No prendió el celular, no puso música. Solo se quedó ahí, mirando un punto en la pared, como si su alma estuviera tratando de recordar algo que se le había olvidado. Y lo que se le olvidaba, sin que él lo notara, era la cercanía de Dios. Martín pensó: Señor, yo sé que existes. Yo sé que estás en algún lugar. Pero, ¿dónde estás cuando más te necesito? No lo dijo en voz alta, lo dijo por dentro. Porque hay preguntas que uno no quiere que nadie oiga, ni siquiera uno mismo. Se acostó, dio vueltas. La almohada parecía más dura. Las cobijas no calentaban el pensamiento. Y cuando el pensamiento se enfría, se vuelve miedo. Martín recordó cosas que le habían dicho. Dios está contigo. Confía. Todo va a estar bien. Pero esa noche, esas frases sonaban como letras bonitas escritas en una pared que no podía tocar. Entonces, sin saber por qué, Martín se levantó. Caminó despacio hacia la ventana. Afuera había calle, faroles, un árbol que se movía suave con el viento. Nada especial. Y sin embargo, en ese instante sintió una idea, como un susurro. Mira más despacio. Martín respiró hondo y por primera vez en todo el día se permitió detenerse. No para resolver, no para planear, no para defenderse, solo para estar. Y en ese estar empezó a recordar. Recordó que de niño su abuela le decía una frase cuando tenía miedo. No estás solo, mijo. Dios te ve, Dios te cuida. Su abuela no era una mujer de discursos largos. Tenía manos gastadas, voz suave y una fe que parecía una lámpara encendida en medio de cualquier tormenta. Martín cerró los ojos y casi pudo sentir aquellas manos en su cabeza como una bendición sencilla. Y ahí, en el silencio de su cuarto, sintió algo que no era emoción barata, ni imaginación. Era más bien una calma pequeña, como una luz prendida en una esquina. No era que el problema se hubiera ido, era que por un momento el problema dejó de ser el único rey del cuarto. Martín volvió a la cama.
se acostó boca arriba, miró el techo y se atrevió a hacer una oración corta, sin adornos. Jesús, si de verdad estás conmigo, dame conciencia de tu presencia. No quiero vivir como si fuera huérfano. Esa palabra, huérfano, le dolió. Porque muchos viven así, con gente alrededor, con ruido, con responsabilidades, pero por dentro, con una soledad que no se cura con nada. Y entonces, en su memoria, apareció un versículo que había escuchado 1000 veces, pero esa noche cayó distinto, como si fuera una manta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Martín lo repitió una vez, luego otra, y luego más despacio, como quien toma agua a sorbos. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y en esa repetición lenta, algo cambió. No cambió el mundo, cambió la forma de mirarlo. Martín entendió, sin explicaciones largas, que la presencia de Dios no depende de lo que él siente, depende de lo que Dios es. Y Dios es fiel. Si hoy te sientes cerca, Él está. Si hoy te sientes lejos, Él está. Si hoy lloras, Él está. Si hoy no sabes qué hacer, Él está. El problema no siempre es la ausencia de Dios. A veces es nuestra falta de conciencia, como cuando una medicina está en el botiquín, pero uno no la ve. Como cuando el sol está detrás de las nubes, pero sigue ahí. Como cuando una madre duerme, pero su corazón escucha al bebé. Martín se quedó quieto. Dejó que su respiración bajara el ritmo. Notó el peso del cuerpo sobre el colchón. El aire entrando, el aire saliendo. Y empezó a imaginar, no con fantasía, sino con fe, que Jesús estaba ahí. No como idea, sino como presencia. Jesús en el cuarto. Jesús en la noche. Jesús en el cansancio. No viniendo a regañar, no viniendo a exigir, sino viniendo a acompañar. Porque el buen pastor no se queda afuera cuando el valle se oscurece. El buen pastor entra contigo. Martín susurró: Señor, me cuesta, pero quiero aprender a vivir consciente de ti. Y como respuesta, no escuchó una voz, no vio luces, no pasó nada espectacular. Solo pasó algo humilde y poderoso. La ansiedad bajó un escalón. La mente se soltó un poco. El corazón dejó de apretar. Y ese pequeño descanso también era un regalo. Porque Dios muchas veces empieza por algo sencillo: paz. Paz no significa que todo se arregló. Significa que no está solo mientras se arregla. Significa que el valle no tiene la última palabra. Significa que Dios sigue siendo Dios, incluso de noche. Martín cerró los ojos y antes de dormirse decidió una cosa. Mañana, antes del ruido, antes del trabajo, antes de todo, iba a buscar a Dios, aunque fuera con una oración breve. No para pedir 1000 cosas, sino para decir: estoy aquí y quiero estar contigo. Porque buscar al Señor
no es perseguirlo como si se escapara. Es abrir los ojos del corazón para reconocer que Él ya está. Ahora, tú, respira lentamente. Inhala y exhala. Y deja que esta verdad se quede contigo como una luz pequeña. Dios está aquí. No mañana, no cuando seas fuerte. Aquí, ahora. Y si tu mente trae preocupaciones, no luches con ellas. Solo entrégalas una por una, como si las pusieras en las manos de Jesús. Una y otra y otra. Oración para dormir. Señor Jesús, esta noche vengo cansado. A veces siento que estás lejos, pero hoy elijo creer tu palabra. Tú estás conmigo. Dame conciencia de tu presencia. Calma mi mente, guarda mi corazón, cubre mi hogar con tu paz. Te entrego mis cargas, mis miedos y lo que no puedo controlar. Que tu amor me sostenga mientras duermo. Y si mañana llega el valle, recuérdame que el pastor camina a mi lado. Amén. Descansa. Dios es fiel y esta noche no estás solo. Antes de dormir, vuelve a respirar lento. Inhala. Exhala. Y recuerda algo. La presencia de Dios no solo consuela, también guía, como una luz suave en un camino oscuro. No te muestra todo el futuro, pero sí el siguiente paso. Al día siguiente, Martín se despertó con la misma vida esperándolo. Trabajo, mensajes, pendientes, responsabilidades. Pero había algo distinto. No era energía, no era entusiasmo, era una decisión pequeña, como una semilla. Antes de tocar el celular, antes de levantarse del todo, Martín susurró: Señor, estoy aquí. Te necesito en mi día. No fue una oración larga, fue apenas una rendija abierta. Y a veces, con eso basta para que entre luz. Se levantó, se lavó la cara. La cocina olía a café. La casa todavía estaba medio dormida. Y en ese momento tan simple, mientras el agua hervía, Martín recordó lo que había sentido la noche anterior. Una calma que no venía de él. Entonces se dijo: si Dios está conmigo, ¿por qué vivo como si tuviera que hacerlo todo solo? Esa pregunta se le quedó pegada. Salió. Manejaba hacia el trabajo. El tráfico, como siempre, parecía una prueba de paciencia. Autos cerrando el paso, bocinas, prisas. Y Martín, en medio del ruido, intentó algo nuevo: hablar con Dios en lo cotidiano. No con palabras difíciles, no como un discurso, como quien le habla a un amigo fiel. Señor, ayúdame a mantener el corazón limpio hoy. Señor, dame sabiduría para responder bien. Señor, guárdame de la impulsividad. Y mientras decía eso, ocurrió algo extraño. El día no se volvió perfecto, pero el corazón se volvió más atento, como si por dentro hubiera un pequeño radar. En la oficina, un compañero se le acercó con una sonrisa rara. Oye, Martín, ¿tienes un minuto? Había un tema delicado, un rumor,
una conversación que podía encender un incendio. Martín sintió ese impulso viejo: opinar, defenderse, demostrar que tenía razón. Pero justo ahí apareció algo. No fue una voz audible, no fue una visión, fue una sensación en el alma, como interferencia, como estática. Algo no está bien. Martín se quedó callado un segundo. Ese segundo fue una victoria, porque muchas caídas empiezan cuando uno responde sin respirar. Miró al compañero y dijo con calma: «Dame un momento. Quiero pensarlo bien». El otro insistió, buscando chisme, buscando alianza. Pero Martín por dentro volvió a hablar con Dios. «Jesús, guíame. No quiero meterme donde no debo». Y aquella estática interior se hizo más clara: «No entres ahí». Martín sintió una mezcla rara. Por un lado quería encajar, por otro deseaba obedecer. Y ahí entendió una verdad simple: cuando vives consciente de Dios, tu corazón empieza a elegir diferente. «La verdad», dijo Martín, «prefiero no hablar de eso. No quiero juzgar a nadie». El compañero lo miró como si le faltara algo. «¿En serio? ¿No tienes nada que decir?». Martín sonrió apenas. «No, hoy no». Cuando el compañero se fue, Martín sintió una paz pequeña. No fue orgullo, fue alivio, porque el Espíritu Santo no solo te consuela, también te protege. Más tarde recibió una llamada. Era un familiar, un problema, uno de esos que te jalan el alma. «Martín, necesitamos ayuda». La preocupación le subió al pecho. La mente empezó a correr. Números, tiempo, soluciones. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo sale mal? Y otra vez, ese reflejo humano, tratar de controlar. Pero Martín recordó: si estoy en este valle, el pastor está conmigo. Se apartó un momento, fue al baño, cerró la puerta, se apoyó en el lavamanos y respiró. Y dijo en voz bajita: «Señor, tú conoces esta necesidad. Yo no tengo la respuesta ahora, pero tú sí». Y en ese instante la ansiedad bajó. No se fue del todo, pero bajó, como si Dios le dijera: no necesitas verlo todo para confiar. Volvió a la llamada y habló con honestidad: «Déjame revisar qué puedo hacer. Hoy mismo te respondo». Colgó. Se quedó quieto y entonces se le vino a la mente una idea práctica: llamar a una persona que podía orientar, revisar un plan que había ignorado, pedir consejo. Martín se sorprendió. No era magia, era dirección. Así actúa Dios muchas veces, no con rayos en el cielo, sino con claridad en el corazón. Ese día, al volver a casa, Martín estaba cansado, pero no vacío. Había vivido con una conciencia nueva. Dios no era un emergencia only. Dios no era por si acaso. Dios era conmigo. Cenó. Se sentó un momento en la sala. Afuera la noche caía despacio. Y en el silencio, Martín se dio cuenta de algo que le conmovió. Había pasado por momentos de tensión, y aún así no se había quebrado igual. Porque en medio del ruido había buscado al Señor.
Entonces se recordó una frase que había escuchado alguna vez, y esa noche se volvió real. Dios no te llama a caminar solo, te llama a caminar con Él. Martín abrió su Biblia. No buscó algo complicado. Solo leyó un pedazo sencillo del Salmo 105. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Y se quedó mirando la palabra, continuamente. No cuando te sientes bien, no cuando tienes tiempo, no cuando todo se arregle, continuamente. Martín pensó, Señor, yo he buscado tantas cosas, he corrido detrás de 1000 metas, pero ¿te he buscado a ti así? Y la pregunta no lo condenó, lo despertó. Porque Dios, cuando te corrige, no te humilla, te invita. Esa noche, Martín se acostó temprano. La mente quiso traerle pendientes, pero él hizo lo mismo que la noche anterior. Respiró y entregó. Se imaginó a Jesús como el buen pastor, sentado cerca, vigilando con calma, y habló con él. Jesús, enséñame a escucharte. Enseña a mi corazón a reconocer tu guía. Que tu presencia sea mi referencia, no mis impulsos. Y entonces, como un cierre suave, Martín comprendió algo precioso. La conciencia de Dios se fortalece cuando lo buscas en lo pequeño. En una pausa antes de responder, en una oración antes de decidir, en una rendición antes de controlar. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser disponible. Ahora, tú, antes de dormir, piensa en tu día. ¿En qué momento necesitabas dirección? ¿En qué decisión te faltó paz? ¿Dónde sentiste esa estática del alma? No te juzgues, solo preséntalo. Oración para dormir. Señor Jesús, esta noche me rindo. No quiero vivir guiado por el miedo ni por la prisa. Quiero aprender a buscarte en lo cotidiano, a escuchar tu voz en mi conciencia, a seguir tu paz. Si mañana tengo que decidir, guíame. Si mañana tengo que callar, dame dominio propio. Si mañana tengo que hablar, pon gracia a mis palabras. Hazme sensible a tu presencia y llévame a descansar bajo tu cuidado. Amén. Respira. Inhala. Exhala. Y duerme con esta certeza. Dios no solo está contigo, también te guía. Respira despacio. Inhala. Exhala. Hay noches en las que el corazón se acuesta cansado, pero no por el cuerpo, sino por el alma. Porque hay días en los que Dios se siente tan cerca, tan evidente como un abrazo tibio. Y hay días en los que parece silencio. Y esa es una de las pruebas más profundas de la fe. Seguir buscando al Señor cuando no lo sientes. Martín lo aprendió a la fuerza. Esa semana al principio todo iba bien. Oraba en la mañana, leía un poco, se detenía antes de reaccionar. Y lo más sorprendente, se sentía acompañado. Hasta que llegó el jueves. Ese día amaneció con una sensación extraña. No era tristeza total, pero tampoco paz. Era como levantarse con una nube dentro del pecho. En el trabajo,
Las cosas salieron torcidas. Un cliente molesto. Un error que no era suyo, pero le cayó encima. Un superior con prisa, con presión, con palabras que pinchan. Martín intentó hacer lo que había aprendido. Señor, estoy aquí. Tú estás conmigo. Pero su interior no respondió igual. No sintió calma inmediata. No sintió esa luz suave. Solo cansancio. Y entonces apareció el pensamiento peligroso. ¿Dónde estás, Dios? No lo dijo en voz alta, pero lo pensó con fuerza. Y el enemigo ama esas preguntas cuando van cargadas de amargura. Porque una cosa es preguntar buscando y otra es preguntar acusando. Martín se dio cuenta de que su corazón estaba a punto de entrar en una discusión interior. Antes sí sentía a Dios. Hoy no. Antes las cosas fluían. Hoy todo pesa. Tal vez Dios se alejó. Tal vez ya no le importó. Pero justo ahí, en medio de la presión, algo dentro de él recordó una verdad sencilla. Dios no se mueve. El que se mueve soy yo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su presencia no depende de mi estado de ánimo. Su fidelidad no cambia con mi cansancio. Martín tragó saliva. Se quedó quieto unos segundos en su escritorio y decidió hacer algo humilde. No exigir sentir, sino confiar. En la tarde, cuando salió del trabajo, el cielo estaba gris. La ciudad parecía un huido largo, y Martín caminó hacia su carro sintiéndose extraño, como si estuviera solo, aunque supiera que no lo estaba. Manejando recordó una escena, cuando uno maneja de noche y la neblina tapa todo. No ves el final de la carretera. Apenas ves unos metros, pero eso es suficiente para seguir avanzando. Así es la fe en los días nublados. No te muestra todo, solo el siguiente paso. Martín llegó a casa, saludó, sonrió por compromiso, pero por dentro el corazón estaba inquieto. Y esa noche, por primera vez en varios días, no le nacía orar. No por rebeldía, sino por desgano. Y ahí está la diferencia entre los que crecen y los que se enfrían. Los que se enfrían oran cuando les nace. Los que crecen oran aunque no les nazca. Martín se sentó en la cama. Miró la pared y dijo sin adornos: Señor, hoy no te siento, pero no quiero vivir por lo que siento. Quiero vivir por lo que tú dijiste. Silencio. No cayó un rayo de luz. No sintió un cosquilleo en la piel. No pasó nada espectacular. Pero Martín no se levantó. Se quedó ahí, como quien espera una llamada importante. Y entonces entendió algo que jamás había pensado. Buscar al Señor no es un momento, es un hábito. Como respirar, como volver a casa, como insistir en el amor. Antes de dormir, abrió la Biblia sin ganas, pero con hambre escondida. Porque aunque la emoción no estaba, la necesidad sí. Leyó despacio el Salmo 23, y cuando llegó a esa frase, se le quebró algo por dentro. Porque tú estarás conmigo. No decía, porque te vas a sentir bien. No decía, porque todo será fácil. Decía, tú estarás conmigo. Y Martín se dio cuenta de la trampa.
Él estaba midiendo la presencia de Dios por el clima de su corazón, como si Dios fuera el sol. Si lo veo, está. Si no lo veo, se fue. Pero no. Dios es como el aire. No siempre lo ves, pero si falta, mueres. Martín cerró los ojos y dejó que la verdad hiciera lo suyo. Esa noche soñó algo. Soñó que caminaba por un valle con niebla. No veía mucho, solo escuchaba su propia respiración y pasos. De pronto, a lo lejos, vio una luz, una figura. Era Jesús. No estaba corriendo ni dramatizando. Solo estaba ahí, firme, en el centro del camino. Martín quiso correr hacia él, pero la niebla le hacía lento el paso. Y Jesús no se alejaba. Tampoco se acercaba corriendo. Solo lo miraba con una calma que decía: «Te estoy esperando. Sigue». Martín avanzó, paso a paso. Y cuando al fin llegó, Jesús no le dio un discurso. No lo regañó. Le puso una mano sobre el hombro. Y Martín sintió lo que su alma necesitaba escuchar. Yo no me fui. Solo estabas cansado. A despertar, Martín no tuvo una supermañana, pero sí tuvo una convicción. Hay días en los que Dios se siente cerca y días en los que parece lejos, pero Él sigue siendo el mismo. Y entonces, Martín hizo algo nuevo. En vez de buscar sensaciones, empezó a buscar señales de obediencia. ¿Estoy hablando con Dios, aunque sea poquito? ¿Estoy evitando el pecado que me enfría? ¿Estoy buscando su palabra? ¿Estoy cuidando mi corazón? Porque hay algo que muchos no quieren aceptar. El pecado no siempre te destruye de golpe. A veces solo te adormece, te quita sensibilidad, te deja seco, te vuelve indiferente. Y por eso muchas personas dicen: Dios está lejos. Pero la verdad es, yo fui llenando mi vida de ruido y el susurro de Dios quedó tapado. Ese mismo día, Martín decidió revisar su rutina. Se dio cuenta de algo. Había vuelto a usar el celular apenas abría los ojos. Noticias, redes, problemas del mundo, antes de decir buenos días al Señor. Y eso es como poner basura en la mente antes de poner pan en el corazón. Entonces, sin prometer cosas gigantes, decidió algo simple. Los primeros 5 minutos del día serían para Dios. Una frase, un salmo, una oración corta. Señor, aquí estoy. Y esa decisión fue como limpiar un vidrio. No cambió el mundo, pero cambió su mirada. Ahora, tú que estás escuchando esto antes de dormir, tal vez hoy Dios se sintió cerca, o tal vez hoy sentiste silencio. Escúchame suave. Silencio no significa ausencia. Hay silencios que son abrazo. Hay silencios que son paciencia. Hay silencios donde Dios te enseña a caminar por fe y no por vista. Oración para dormir, muy suave. Señor Jesús, si hoy te sentí cerca, gracias. Y si hoy te sentí lejos, también gracias, porque tú no cambias. Perdóname si he llenado mi vida de ruido. Lávame por dentro. Devuélveme hambre por tu palabra. Enséñame a buscarte cuando me siento fuerte y cuando me siento débil. Esta noche descanso en tu promesa.
tú estarás conmigo. Amén. Inhala, exhala y duerme con esta verdad sencilla. Dios no se fue. Dios está. Respira despacio. Inhala. Exhala. Hay algo que casi nadie nota, porque no hace escándalo. No es un pecado grande que todos vean. No es una tragedia evidente. Es más sutil. Es el ruido de la prisa, el ruido de las preocupaciones, el ruido de las pantallas, el ruido de vivir tan lleno que ya no queda espacio para escuchar a Dios. Y lo más peligroso del ruido es esto: no te quita a Dios, pero te quita la conciencia de Dios. Martín no era una mala persona. No estaba haciendo nada terrible. Pero esa semana, después de su noche nublada, comenzó a mirar su vida como quien enciende una luz y por fin ve el desorden en la sala. Se dio cuenta de algo incómodo. Cuando decía, Dios está conmigo, era verdad, pero su mente estaba casi siempre en otro lado. Era como tener a Jesús sentado a la mesa y pasar la cena mirando el teléfono. Jesús no se levanta ofendido. Él es fiel. Él permanece. Pero el corazón se enfría. Y esa frialdad no llega de golpe. Llega por gotas. Una gota de luego oro. Otra gota de hoy no tengo tiempo. Otra gota de solo quiero distraerme. Y cuando te das cuenta, el alma está seca. Esa tarde, Martín salió a caminar. No por ejercicio, sino porque necesitaba aire. El cielo estaba claro, pero su mente seguía inquieta. Pensaba en su familia, en la presión del trabajo, en cosas que no podía controlar. Y entonces recordó algo que escuchó una vez. No puedes vivir en paz si tu mente se alimenta de ansiedad. Martín lo entendió como una verdad simple. Si cada día alimentaba su cabeza con lo que asusta, no podía esperar dormir con lo que consuela. Siguió caminando. En un parque pequeño, vio a un niño jugando con una cometa. El papá sostenía el hilo. El viento empujaba la cometa hacia arriba, pero a ratos bajaba, temblaba, se desviaba. Y el niño gritaba, ¡Papá, se va a caer! Pero el papá no gritó. Solo sostuvo el hilo con firmeza. Y Martín, sin saber por qué, sintió que Dios se le hablaba con esa imagen. Tú eres la cometa. Yo sostengo el hilo. Aunque tú tiembles, yo no suelto. Martín se quedó mirando. La cometa subía y bajaba, pero no se perdía, porque no dependía de su fuerza, sino de la mano que la sostenía. Al volver a casa, Martín decidió algo que le dio un poco de miedo: hacer silencio. Porque el silencio revela lo que el ruido esconde. Y lo que el ruido escondía en Martín era esto. Había tristeza acumulada. Había orgullo escondido. Había temor. Había necesidad de control. Y también había una oración que no se había atrevido a decir. Señor, me he acostumbrado a vivir sin hablar contigo de verdad. No era que Martín no orara, oraba, pero muchas veces eran oraciones rápidas, como mensajes de voz apurados. Dios escucha igual, sí, pero Martín entendió que su corazón necesitaba algo más profundo,
No solo pedir, no solo salir del paso, necesitaba volver a estar con Dios. Esa noche apagó las luces temprano, puso el teléfono lejos y se sentó en un sillón. No buscó música, no buscó videos, solo respiró y por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de su propia alma. Al principio fue incómodo, como cuando te quitas los audífonos y de pronto escuchas el silencio de una casa vacía. Pero luego, ese silencio empezó a sentirse distinto, como un espacio limpio. Martín abrió la Biblia por el Evangelio de Juan y leyó despacio. No los dejaré huérfanos. Esa frase lo golpeó suave, como una ola lenta. Huérfano no es solo el que perdió a alguien. Huérfano es el que se siente solo, aunque haya gente alrededor. Y Martín se dio cuenta. Su problema no era falta de compañía humana. Tenía familia, amigos, compañeros. Su problema era que su corazón se había acostumbrado a vivir como huérfano, cuando en realidad tenía un padre. Entonces Martín hizo algo sencillo, una oración sincera, sin frases bonitas. Padre, enséñame a vivir como hijo. Silencio, pero no un silencio frío, un silencio que parecía decir, por fin llegaste. A la mañana siguiente, algo cambió. No fue espectacular. No hubo fuegos artificiales. Pero Martín sintió una pequeña diferencia. Al despertar, en vez de agarrar el teléfono, se quedó quieto y dijo, Señor, buenos días. Aquí estoy. Solo eso. Y fue como abrir una ventana. No cambió el mundo, pero entró aire nuevo. En el camino al trabajo, en un semáforo, apareció el impulso viejo, revisar el celular. Pero recordó su propósito. Y en lugar de eso, miró el cielo. Miró los árboles, miró a la gente y dijo por dentro, Jesús, estás aquí. Y de pronto, el mundo se sintió distinto. No porque los problemas se fueron, sino porque ya no estaba solo enfrentándolos. Ese día, en el trabajo, llegó otra situación difícil. Una conversación tensa, una mala noticia, un comentario que pudo haberlo encendido por dentro. Martín sintió la reacción subir como fuego. Defenderse, discutir, cortar, responder. Pero justo en ese instante apareció una cosa pequeña, la conciencia de la presencia de Dios, como si alguien le tocara el hombro por dentro y le dijera, estoy contigo, respira. Martín respiró y eligió responder distinto, no por debilidad, sino por fe. Esa noche al acostarse, Martín entendió una verdad que parecía obvia, pero que cambia la vida. La presencia de Dios no es un momento en la iglesia, es una manera de vivir. Y para vivir así, hay decisiones, pequeñas decisiones, constantes. Menos ruido, más silencio. Menos pantalla, más palabra. Menos reacción, más oración. Menos control, más entrega. No porque Dios sea difícil de encontrar, sino porque a veces nosotros lo tapamos con demasiadas cosas. Ahora, tú que estás escuchando esto, tal vez tu corazón también está lleno de ruido. Tal vez no has dejado de creer, pero sí has dejado de escuchar. Y el Señor con paciencia
te llama de regreso, no con gritos, con una invitación. Meditación suave para esta noche. Cierra tus ojos. Imagina a Jesús en el centro de tu habitación. No viene a acusarte, no viene a señalarte. Viene como pastor, como amigo fiel, y te dice: estoy aquí. No te has quedado sin mí, solo has estado demasiado lleno. Respira. Oración para dormir. Señor Jesús, apaga el ruido dentro de mí. Perdóname por vivir tan ocupado que te dejé en segundo plano. Quiero buscarte con todo mi corazón. Quiero escucharte. Quiero volver a la sencillez. Esta noche descanso en tu fidelidad. Tú me sostienes. Tú no me sueltas. Amén. Inhala. Exhala. Y duerme con esta paz. Dios está más cerca de lo que tu mente cree. Respira despacio. Inhala. Exhala. Hay noches en las que el alma se siente como una casa azotada por el viento. No se cae, pero cruje. No se derrumba, pero tiembla. Y en esas noches, la pregunta no es si Dios está. La pregunta es si tú puedes recordarlo, cuando todo lo que sientes te dice lo contrario. La semana siguiente, la tormenta llegó a la vida de Martín. No como una metáfora, sino como un golpe real. Una llamada a media tarde, un número desconocido. La voz del otro lado era seria, breve, sin adornos. Señor Martín, necesitamos que venga al hospital. El mundo se volvió lento, como si el aire se hiciera espeso. Su madre había caído en casa. Los médicos hablaban de observación, de riesgo, de pruebas. Martín manejó con las manos frías en el volante. Y mientras la ciudad seguía con su rutina, autos, semáforos, gente con prisa, él sentía que estaba caminando por dentro del valle. Ese valle del que habla el Salmo. Aunque ande en valle de sombra. Sombra. Esa palabra era exacta. Porque la sombra no siempre es muerte. A veces es incertidumbre. A veces es miedo. A veces es no saber. En la sala de espera, el ruido del hospital era constante. Pasos, puertas, anuncios, susurros. Martín se sentó en una silla dura y por un momento el miedo quiso tomar el control. Ese miedo que habla con frases rápidas. ¿Y si empeora? ¿Y si no sale bien? ¿Y si...? Martín apretó los dientes. Y entonces, sin querer, su corazón recordó lo que había comenzado a practicar. La conciencia de la presencia de Dios. No como un concepto bonito, sino como un refugio. Él cerró los ojos un segundo y en voz muy baja dijo: Jesús, estoy aquí contigo. En esa frase había algo humilde. No decía: Señor, mira lo bueno que soy. No decía: Señor, merezco que me ayudes. Solo decía: estoy contigo. Como un hijo buscando la mano del padre en un pasillo frío. Cuando lo dejaron entrar, vio a su madre acostada, los ojos cerrados, la respiración lenta,
una máquina marcando el ritmo de su cuerpo. Martín sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Se acercó, le tomó la mano, con cuidado, como quien sostiene algo frágil y sagrado. Y ahí, junto a esa cama, entendió algo que nunca había entendido de verdad. La presencia de Dios no solo sirve para los días tranquilos. La presencia de Dios es más real cuando la vida duele. Porque cuando todo está bien, uno cree que controla. Pero cuando la tormenta llega, uno descubre que no controla nada. Y justo ahí aparece Dios como lo que Él es: soberano, fiel, cercano. Los médicos explicaron, hablaron de tiempos, de posibilidades, de cuidado. Martín escuchó, pero su mente se iba a un lugar oscuro. Y otra vez sintió estática en el alma. Ese ruido interno, incertidumbre, falta de paz, alarma. Antes, Martín habría reaccionado con ansiedad. Habría llamado a todo el mundo. Habría querido soluciones inmediatas. Habría peleado con el cielo. ¿Por qué, Dios? Pero esa vez hizo algo distinto. Salió al pasillo, buscó un rincón tranquilo, apoyó la espalda en la pared y no hizo un discurso, solo oró así: Padre, yo no puedo, pero tú sí. Silencio. Y en ese silencio, como una brisa suave, su corazón recordó una verdad. Dios no promete ausencia de tormentas, promete su presencia en medio de ellas. Pasó la noche en el hospital, en sillas incómodas, con café tibio, con mensajes de familiares. Y llegó ese momento, esa hora de madrugada cuando todo parece peor. Las luces del pasillo eran frías, el cuerpo cansado, la mente vulnerable. Martín sintió que el miedo regresaba, como una ola que no se cansa. Y entonces recordó algo que había leído: busca al Señor y su fuerza. Busca su rostro continuamente. No solo cuando te sientes fuerte, especialmente cuando te sientes débil. Martín abrió la Biblia en su celular con el brillo bajo. Leyó el Salmo 23 despacio. Y cuando llegó a esa frase, se detuvo. Porque tú estás conmigo. No decía, porque esto se arreglará ya. No decía, porque no habrá dolor. Decía, tú estás conmigo. Y esa frase, por un momento, fue como una manta sobre el alma. Al amanecer, le dieron noticias un poco mejores. No perfectas, pero mejores. Su madre despertó, habló unas palabras, apretó su mano. Martín respiró, agradeció, pero en su interior algo más profundo estaba ocurriendo. No solo estaba aliviado, estaba aprendiendo. Aprendiendo que Dios no siempre calma la tormenta primero. A veces, primero calma al corazón dentro de la tormenta. Y esa calma no se compra. No se finge, no se produce con fuerza humana. Esa calma viene de un lugar sagrado, la certeza de que Dios está presente. De vuelta a casa, Martín miró la calle como si fuera otra. La gente seguía igual, los autos seguían igual, pero él había cambiado por dentro. En su vida, la presencia de Dios dejó de ser un pensamiento ocasional
y se volvió una lámpara, una luz que ilumina todo. Y esa luz hizo algo inesperado. Le mostró cosas que antes no veía. Le mostró que su amor a Dios no era solo emoción, era decisión, era confianza, era entrega. Le mostró que su fe no era solo para sentirse bien, era para sostenerse cuando el cuerpo tiembla. Le mostró que su relación con Jesús no era casual, era lo más real de su vida. Esa noche, Martín se acostó temprano. La casa estaba silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, él no pidió 1000 cosas. Solo habló con Dios, como un hijo cansado habla con su padre. Gracias por estar. Gracias por no soltarme. Gracias por sostener a mi familia. No entiendo todo, pero confío en ti. Y en su mente apareció aquella imagen del parque, la cometa y la mano sosteniendo el hilo. Ahora, tú que escuchas esto, tal vez tu tormenta no es un hospital. Tal vez es una deuda. Tal vez es un matrimonio tenso. Tal vez es ansiedad. Tal vez es soledad. Tal vez es una pérdida. Pero el mensaje es el mismo, suave como una voz en la noche. Si tú estás en el valle, Dios no está lejos. Él camina contigo. Y si esta noche te sientes frágil, no tienes que ser fuerte. Solo tienes que acercarte. Meditación suave para dormir. Cierra tus ojos. Imagina un valle oscuro y tú caminando despacio. Sientes miedo, pero de pronto una luz tibia aparece a tu lado. No es una luz agresiva, es una luz que acompaña. Y en esa luz está Jesús. No viene con prisa, no viene con reproche, viene con paz. Te mira y te dice: estoy contigo, no te abandonaré. Yo sostengo tu vida. Respira. Oración para dormir. Señor Jesús, esta noche te entrego mi tormenta, mi mente cansada, mi corazón inquieto, mis preguntas. Dame la conciencia de tu presencia. Hazme recordar que no estoy solo. En tus manos dejo mi familia, mi salud, mi futuro. Tú eres fiel. Tú me sostienes. Amén. Inhala. Exhala. Y descansa. Porque aunque el viento sople, la mano de Dios no tiembla. Respira despacio. Inhala. Exhala. Hay días en que la tormenta no llega como un golpe, sino como una nube que se instala y no se va. No hace ruido, no rompe nada, pero te apaga la luz por dentro. Y entonces sucede algo peligroso. Sigues caminando, pero sin darte cuenta de que estás caminando sin mirar a Dios. Después de aquella noche en el hospital, Martín pensó que ya había aprendido lo necesario. Su madre mejoró poco a poco. La rutina regresó. Los mensajes se hicieron menos urgentes. La vida, como siempre, volvió a pedirle cosas. Y ahí, justo ahí, comenzó la prueba más silenciosa, la prueba de la distracción. Porque hay un tipo de distancia con Dios que no se siente como rebeldía. Se siente como: no tengo tiempo.
Un día sin Biblia. Otro día sin oración. Una semana con prisa. Y de pronto, cuando te das cuenta, tu corazón está lejos, aunque sigas creyendo. Martín lo notó una tarde cualquiera. No pasó nada grave. Nadie se enfermó. No hubo noticias malas. Solo se sintió vacío, como si hubiera olvidado algo importante y no supiera qué. Y mientras se lavaba las manos en el baño de su oficina, se miró al espejo. Sus ojos estaban cansados, su frente tensa. ¿Qué me pasa?, se preguntó. Y en su interior apareció otra vez aquella estática del alma. Ese ruido leve, esa falta de paz. Entonces lo entendió. No era que Dios se hubiera ido, era que Martín había dejado de buscarlo. Esa noche, al llegar a casa, apagó el televisor. Dejó el teléfono boca abajo. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la sala donde todo estaba en silencio. La Biblia estaba ahí, en una repisa, como un objeto decorativo. Martín la tomó con cuidado, como si al tocarla también tocara algo sagrado. La abrió sin buscar un capítulo exacto, solo con hambre, y leyó despacio, casi en susurro. Busca al Señor y su fuerza. Busca su rostro continuamente. La frase no lo acusó, no lo empujó, no lo gritó. Solo le recordó lo obvio. Dios no quería ser un plan de emergencia. Dios quería ser el centro. Martín apoyó los codos en las rodillas y respiró. Señor, me distraje, dijo. No me fui, pero me alejé. Y luego, con esa honestidad que solo se tiene cuando uno se cansa de fingir, añadió: quiero volver. Esa noche, Martín decidió algo muy simple: empezar el día con Dios, aunque fuera poco. No un maratón espiritual, no una promesa gigante, solo una decisión pequeña y fiel. Al día siguiente se levantó temprano. Todavía estaba oscuro. La casa olía a sueño. Se preparó un café. Se sentó cerca de una ventana. Y antes de revisar el teléfono, antes de pensar en pendientes, abrió la palabra. En ese momento, su corazón sintió algo como una brasa encendiéndose. Su mente, que normalmente corría como caballo suelto, se volvió más lenta. Martín leyó el Salmo 23 otra vez. Y esa frase lo abrazó como una manta. Tú estás conmigo. Pero esa mañana, por primera vez, la frase no fue solo consuelo, fue guía. Como si Dios le dijera: hoy también, en la oficina, en las decisiones, en los encuentros, en el tráfico, en tus pensamientos. Y Martín lo entendió. La palabra no es solo información. La palabra es una lámpara. No te muestra todo el camino a la vez. Te muestra el siguiente paso. Ese día, en el trabajo, surgió un problema. Un compañero lo acusó de algo injusto. Una conversación tensa, un ambiente pesado. Martín sintió la reacción vieja queriendo salir, defenderse con orgullo, atacar, demostrar. Pero antes de hablar, recordó la presencia de Dios y hizo algo que nadie vio. Por dentro dijo: Jesús, ayúdame. Fue una oración breve, una oración real. Y entonces sintió paz,
No una paz perfecta como película, sino una paz suficiente para no explotar. Respondió con calma, preguntó, escuchó, y la situación no se resolvió de inmediato, pero algo cambió. Martín no se dejó gobernar por el enojo, y al salir de esa conversación entendió otra verdad. Cuando vives consciente de Dios, no solo cambian tus emociones, cambia tu carácter. Con los días, Martín comenzó a notar algo más. En medio de responsabilidades, había momentos inesperados de alegría. No porque todo fuera fácil, sino porque su corazón se sentía acompañado. Como si, en el fondo, hubiera una música suave. Una alegría que no dependía de las circunstancias. Martín recordó al apóstol Pablo en prisión, escribiendo sobre gozo. ¿Cómo puede alguien tener alegría en una cárcel? Y la respuesta llegó como una chispa. Porque la alegría verdadera no viene de tener control. Viene de saber que Dios está contigo. El gozo cristiano no es negación del dolor. Es presencia de Dios en medio del dolor. Y eso nadie puede encarcelarlo. Una tarde, Martín volvió al hospital para llevarle frutas a su madre. Ella estaba mejor, sentada, con una manta en las piernas. Más delgada, sí, pero viva. Cuando él entró, ella lo miró y sonrió, y dijo algo que lo sorprendió. Hijo, tú estás diferente. Martín se quedó quieto. ¿Diferente cómo? Su madre apretó su mano. Como más tranquilo, como si ya no estuvieras corriendo por dentro. Martín bajó la mirada. No era mérito suyo, era gracia. Era Dios enseñándole a vivir en su presencia. Era la palabra haciéndose carne en su vida diaria. Era Jesús sosteniéndolo desde adentro. Esa noche, al regresar a casa, Martín sintió gratitud, pero también sintió una pregunta. Señor, ¿qué quieres de mí ahora? Y por primera vez en mucho tiempo, él no buscó solo cosas de Dios, buscó a Dios. Porque cuando uno empieza a conocerlo de verdad, sucede algo extraño y hermoso. Cuanto más se lo pruebas, más se lo deseas. Como agua fresca en medio del calor, como pan en medio del hambre, como luz en un cuarto oscuro. ¿Y tú qué estás escuchando? Tal vez tu corazón se apagó un poco. Tal vez te has distraído. Tal vez has vivido con Dios a ratos. No te condenes. Solo regresa. Esta noche, aunque sea con pocas palabras, dile, Señor, aquí estoy. Porque Él no se cansa de esperarte. Meditación suave para dormir. Cierra tus ojos. Imagina una casa en la noche. Todo está quieto. Y dentro de esa casa hay una lámpara encendida. No ilumina toda la ciudad, solo ilumina lo necesario. Esa lámpara es la palabra de Dios. Y cerca de esa luz está Jesús. No apurado, no enojado, solo presente. Y te dice, ven, no tienes que correr, solo quédate conmigo. Respira. Oración para dormir. Señor Jesús, quiero buscarte de verdad, no solo en emergencias, no solo cuando me conviene, sino cada día. Enciende tu luz en mi mente, calma mi corazón, guía mis pasos
Dame alegría que no dependa de lo que pase afuera, sino de tu presencia dentro de mí. En tus manos dejo mi noche y mi mañana. Amén. Inhala, exhala y descansa, porque la luz de Dios no se apaga, ni siquiera cuando el mundo se oscurece. Respira despacio. Inhala. Exhala. Hay una clase de cansancio que no se cura con dormir, porque no es del cuerpo, es del alma. Y cuando el alma se cansa, uno comienza a preguntarse en silencio, ¿de verdad Dios está conmigo ahora mismo? No en teoría, no como frase bonita. Ahora. Martín no podía dejar de pensar en aquella pregunta. Había aprendido a volver a la palabra. Había probado la calma que llega cuando oras en secreto. Había sentido esa alegría suave que nace de la presencia. Pero en el fondo quedaba un deseo más profundo. No solo sentir paz, sino conocer a Dios de una manera más real. Como si su corazón dijera, Señor, muéstrame tu rostro. Y esa noche, mientras la ciudad se apagaba poco a poco, Martín salió al balcón. El aire estaba fresco. Un perro ladraba lejos. La calle parecía un río de luces quietas. Se apoyó en la baranda y miró el cielo. No era un cielo lleno de estrellas como en el campo. Era un cielo de ciudad, parcialmente cubierto. Aún así, había una claridad suave, una presencia silenciosa. Y Martín pensó, si Dios está en todas partes, entonces este balcón también está en su presencia. Dijo en voz baja, Señor, ¿dónde encajas tú en mi vida? ¿Eres lo primero? ¿O solo un pensamiento cuando todo se rompe? La pregunta no era para Dios, era para él. Esa semana, Martín decidió hacer algo diferente. No solo leer la Biblia por leer, sino leerla como quien abre una ventana y espera que entre aire. No solo orar por pedir, sino orar como quien se sienta con un padre. Y se propuso algo sencillo: buscar al Señor con todo el corazón. No perfecto, pero de verdad. Cada mañana, aunque fueran 10 minutos, cada noche, aunque fuera una frase, Jesús, aquí estoy. Un viernes recibió un mensaje de su hermana. Mamá quiere verte, dice que es importante. Martín sintió un golpe de miedo. Esa emoción automática que llega cuando uno ha vivido demasiadas urgencias. Fue al hospital. La encontró despierta, más tranquila que otras veces. Tenía una Biblia pequeña sobre la cama. Cuando lo vio, sonrió. Hijo, siéntate. Martín se sentó a su lado. Ella respiró con dificultad, pero sus ojos estaban brillantes. No por fiebre, por algo más. Quiero decirte algo, susurró. Martín se inclinó. He tenido miedo, dijo ella, pero también he tenido paz. Martín tragó saliva. ¿Paz? ¿Cómo? Ella miró hacia la ventana. Como si Dios estuviera aquí, como si no estuviera sola en esta cama. Martín apretó su mano con fuerza. Él está, dijo. Su madre sonrió y luego añadió, y hay algo más.
He entendido que la vida se va, pero Dios no se va. Esa frase cayó en el corazón de Martín como una semilla, porque a veces Dios no responde quitando la tormenta, sino enseñándote a caminar dentro de ella con Él. Esa noche, Martín volvió a casa y se quedó en silencio. Encendió una luz pequeña, abrió la Biblia y leyó: Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Martín se detuvo. Mientras. Esa palabra le sonó seria. No porque Dios se vaya, sino porque el corazón humano puede endurecerse. Puede volverse indiferente. Puede volverse demasiado ocupado. Y Martín entendió algo con claridad. No quería llegar a un punto donde ya no sintiera hambre de Dios. No quería vivir como si el cielo fuera un grumor. Quería vivir despierto por dentro. Al día siguiente pasó algo inesperado. En la oficina, un compañero, el mismo que antes lo acusó, se acercó incómodo. Martín, quería pedirte perdón. Me equivoqué. Martín lo miró sin saber qué decir. El orgullo quiso levantar la cabeza. Ahora sí vienes. Pero en el centro de su pecho, la presencia de Dios le recordó algo. Perdonar no es decir no dolió. Perdonar es decir Dios es más grande que esto. Martín respiró y respondió: Te perdono. Fue simple, sin drama. Pero cuando lo dijo, sintió una libertad real, como si se soltara un nudo antiguo. Y por primera vez entendió por experiencia: la presencia de Dios no solo te consuela, te transforma. Esa tarde, Martín caminó por un parque cerca de su casa. El sol se estaba escondiendo. Las hojas se movían como si el viento estuviera orando. Y de pronto le vino una imagen. Jesús caminando con los discípulos, hablando despacio. Jesús mirando a los cansados con ternura. Jesús diciendo: No tengan miedo. Martín se detuvo en un banco y por dentro, como un pensamiento que no era solo pensamiento, sintió: Yo estoy contigo. No fue una voz audible, fue una certeza que no se explica, solo se reconoce, como cuando sabes que alguien te ama de verdad. Martín cerró los ojos y en su mente vio una escena. Un pastor en la noche, con una lámpara, no una luz enorme, una luz suficiente. Y el pastor no estaba lejos, estaba cerca, en medio del camino. Martín entendió, eso era Dios en su vida, no como Dios allá arriba, sino como Dios aquí, en su historia real. Esa noche llegó con suavidad. Martín cenó ligero, apagó el ruido, se acostó y antes de dormir hizo algo que nunca había hecho con tanta sinceridad. No le pidió nada a Dios, solo le habló: Señor, gracias. Pausa. Gracias por no irte cuando yo me distraigo. Pausa. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu paciencia. Pausa. Y si mañana vuelve el miedo, recuérdame que tú estás conmigo. Martín respiró y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin esa presión de resolverlo todo. Cierre para ti que escuchas. Quizá tú también estás persiguiendo 1000 cosas: dinero,
metas, aprobación, relaciones, planes. Y en medio de todo eso, Dios queda para cuando haya emergencia. Pero esta noche, antes de dormir, hazte una pregunta sencilla. ¿Dónde está Dios en tu vida? No para sentir culpa, sino para volver al centro. Porque cuando Dios vuelve al primer lugar, todo lo demás se acomoda. Y si tú dices, yo quiero buscarlo, pero no sé cómo, empieza como Martín, con algo pequeño, una frase, un suspiro, una oración corta. Señor Jesús, aquí estoy. Meditación suave para dormir. Cierra tus ojos. Imagina un camino de noche. No ves todo, solo ves lo que la luz alcanza. Y en esa luz hay una figura en el centro. Jesús. No corriendo, no apurándote. De pie, sereno, mirándote con amor. Y te dice, yo te sostengo. El viento se calma, tu corazón se ablanda y entiendes, no tienes que cargar el mundo, tienes que confiar en Dios. Respira. Oración final. Señor Jesús, esta noche te busco, no como un hábito vacío, sino como un hijo que vuelve a casa. Ocupa el primer lugar en mi vida. Hazme sensible a tu presencia. Dame un corazón que no se endurezca. Dame hambre de tu palabra. Dame paz para soltar lo que no controlo. Y mientras duermo, quédate conmigo. Amén. Inhala, exhala y descansa. Porque aunque el mundo cambie, Dios permanece.